Hay fichajes que simplemente cambian un uniforme. Y hay otros que revelan hacia dónde se está moviendo el fútbol femenino de élite. La llegada de Ona Batlle al Arsenal pertenece claramente a la segunda categoría. Su decisión no solo marca el final de una etapa profundamente ligada al Barcelona, sino que también refleja un cambio de equilibrio en el panorama europeo. Cuando una de las mejores laterales del mundo deja un proyecto ganador para apostar por otro gigante en crecimiento, la conversación deja de centrarse en una futbolista y pasa a hablar del futuro de la competencia entre las grandes potencias del continente. ¿Qué vio Ona en Londres que terminó inclinando la balanza? ¿Y qué consecuencias puede tener este movimiento tanto para el Arsenal como para el Barça? Porque detrás de una presentación llena de ilusión, existe una historia mucho más profunda que merece ser analizada. Pero para entender por qué este fichaje puede convertirse en uno de los movimientos más influyentes de la temporada, primero hay que analizar el momento exacto que atraviesan tanto el Arsenal como el Barcelona. Ahí comienza realmente esta historia. Durante los últimos años, el FC Barcelona se convirtió en la referencia absoluta del fútbol femenino europeo gracias a un modelo basado en estabilidad, talento formado en casa y una identidad futbolística muy definida. En ese contexto, Ona Batlle representaba mucho más que una lateral de primer nivel. Su regreso al club significó el cumplimiento de un sueño personal y la recuperación de una futbolista criada en la Masia, capaz de interpretar el juego con la naturalidad que exige el estilo azulgrana. Precisamente por eso, su salida adquiere una dimensión mucho mayor que un simple cambio de camiseta. Al mismo tiempo, el Arsenal lleva varias temporadas construyendo un proyecto con una ambición cada vez más evidente. La inversión, la consolidación de una plantilla repleta de figuras internacionales y el crecimiento constante de la Women's Super League han convertido al conjunto londinense en un destino extremadamente atractivo para las mejores futbolistas del mundo. Ya no se trata únicamente de competir por títulos nacionales, sino de liderar una liga que ha elevado su nivel competitivo y su impacto comercial como pocas competiciones han conseguido en tan poco tiempo. La decisión de Ona también refleja una realidad que comienza a instalarse en el fútbol femenino moderno. Hoy las grandes estrellas ya no eligen únicamente por el prestigio histórico de un club. Factores como la proyección deportiva, la competitividad semanal, la capacidad de atraer talento internacional y la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente pesan tanto como el escudo. En ese escenario, Inglaterra ofrece un ecosistema cada vez más seductor para quienes buscan nuevos desafíos sin renunciar a la máxima exigencia. Desde una perspectiva deportiva, el Arsenal incorpora una pieza que reúne experiencia internacional, inteligencia táctica y una enorme capacidad para adaptarse a distintos sistemas de juego. Ona destaca tanto por su solidez defensiva como por su influencia en la construcción ofensiva desde la banda, una característica especialmente valiosa en equipos que buscan dominar la posesión y presionar alto. Su llegada amplía considerablemente las alternativas tácticas del cuerpo técnico y fortalece una plantilla que aspira a competir de igual a igual con cualquier potencia europea. Mientras tanto, para el Barcelona se abre un desafío silencioso pero trascendental. Más allá de encontrar una sustituta, el verdadero reto será conservar el nivel competitivo tras la salida de varias futbolistas importantes en un periodo relativamente corto. La fortaleza del proyecto azulgrana siempre estuvo en su capacidad para reinventarse sin perder identidad. Ahora, esa virtud volverá a ponerse a prueba frente a una Europa donde los gigantes ya no solo persiguen al Barça, comienzan a disputarle directamente a sus mejores jugadoras. Pero si este movimiento fortalece claramente al Arsenal, la gran pregunta todavía está sin responder. ¿Qué tipo de equipo está construyendo realmente el conjunto londinense y por qué tantas figuras empiezan a verlo como el lugar ideal para conquistar Europa? La incorporación de Ona Batlle no puede analizarse como un movimiento aislado dentro del mercado. En realidad, forma parte de una estrategia mucho más amplia con la que el Arsenal pretende consolidarse como uno de los grandes referentes del fútbol femenino europeo durante los próximos años. El club londinense ha entendido que el éxito sostenido no depende únicamente de reunir nombres importantes, sino de construir una plantilla capaz de mantener un nivel competitivo altísimo en cada competición que dispute. Esa visión explica por qué cada incorporación responde a una necesidad futbolística concreta y no solo al impacto mediático que pueda generar. En ese contexto, la llegada de una defensora con el perfil de Ona adquiere un enorme valor estratégico. Su capacidad para interpretar diferentes fases del juego, alternar funciones defensivas y ofensivas, ofrecer amplitud en ataque y mantener equilibrio cuando el equipo pierde la posesión encaja perfectamente con el modelo que busca desarrollar el Arsenal.
Más que reforzar una posición específica, el club suma una futbolista que eleva el funcionamiento colectivo y aporta soluciones en escenarios de máxima exigencia, especialmente en los grandes partidos europeos. Otro aspecto que convierte este fichaje en un mensaje de fuerza es el creciente atractivo de la Women's Super League. Hace apenas unos años, muchas de las grandes figuras soñaban con vestir la camiseta del Barcelona o del Olympique Lyonnais para competir por los títulos más importantes. Hoy el panorama es mucho más equilibrado. La liga inglesa ofrece estadios llenos, una proyección internacional cada vez mayor, inversiones sostenidas y un nivel competitivo que obliga a mantener la máxima intensidad jornada tras jornada. Esa evolución está modificando el mapa del fútbol femenino y el Arsenal quiere situarse en el centro de esa transformación. Para Ona Batlle, el desafío también representa una oportunidad para ampliar su legado. Después de conquistar títulos y consolidarse entre las mejores laterales del mundo, iniciar una nueva etapa implica salir de una zona de confort para demostrar que su rendimiento puede marcar diferencias en un entorno completamente distinto. Esa ambición personal coincide con la del propio Arsenal, que busca futbolistas acostumbradas a convivir con la presión y capaces de liderar en los momentos decisivos. La unión entre ambas aspiraciones convierte este proyecto en una apuesta con un enorme potencial competitivo. Sin embargo, toda gran incorporación también modifica el tablero para los rivales. Si el Arsenal gana experiencia, jerarquía y profundidad con la llegada de Ona Batlle, el resto de las potencias europeas deberá responder a una realidad cada vez más evidente: la lucha por el dominio continental ya no gira alrededor de un único favorito, sino de varios proyectos que avanzan con la misma determinación hacia la cima. Pero el verdadero impacto de este fichaje quizá no se vea únicamente en Londres. También podría convertirse en el inicio de una nueva etapa para el Barcelona, obligado ahora a demostrar que su fortaleza siempre estuvo en el proyecto y no exclusivamente en los nombres que lo hicieron campeón. Durante mucho tiempo, el Barcelona construyó una ventaja competitiva que parecía inalcanzable. Su identidad futbolística, la producción constante de talento desde la Masia y una estructura deportiva muy consolidada le permitieron dominar tanto en España como en Europa. Sin embargo, el fútbol femenino ha entrado en una etapa diferente. Los grandes clubes ya no solo buscan acercarse al nivel azulgrana dentro del campo, sino que también compiten con mayor agresividad por las futbolistas que pueden cambiar el rumbo de un proyecto. La salida de Ona Batlle simboliza precisamente ese cambio de escenario. Aunque el Barcelona continúa siendo una referencia mundial, mantener una posición dominante resulta cada temporada más complejo. El crecimiento económico de otras ligas, la mejora en las condiciones deportivas y el aumento de la inversión han reducido la distancia entre los gigantes europeos. Hoy, convencer a una estrella de permanecer en un club exige mucho más que un historial de títulos, también requiere ofrecer un proyecto capaz de evolucionar constantemente frente a un entorno cada vez más competitivo. Al mismo tiempo, el Arsenal envía un mensaje que trasciende este fichaje. Incorporar a una defensora del nivel de Ona significa demostrar que el club ya no pretende ser un aspirante ocasional a los grandes títulos, sino un candidato permanente. Esa diferencia es fundamental. Los equipos que aspiran a dominar Europa necesitan incorporar futbolistas acostumbradas a ganar, capaces de mantener la calma bajo presión y de elevar el rendimiento colectivo en las noches más exigentes. En ese perfil encaja perfectamente la internacional española. Para el Barcelona, el reto no consiste únicamente en cubrir una vacante dentro de la plantilla. La verdadera prueba será mantener intacta su identidad competitiva mientras el resto de Europa acelera su crecimiento. Históricamente, el club respondió a los cambios apostando por el desarrollo interno y por una idea de juego muy definida. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar, una vez más, que su fortaleza reside en un modelo capaz de renovarse sin perder su esencia, incluso cuando algunas de sus figuras emprenden nuevos desafíos. En definitiva, el traspaso de Ona Batlle refleja una transformación mucho más profunda que un simple movimiento de mercado. Habla de una Europa donde las diferencias entre las grandes potencias son cada vez menores, donde los proyectos deportivos pesan tanto como la historia y donde cada decisión puede alterar el equilibrio competitivo de las próximas temporadas. Más que cerrar un capítulo, este fichaje parece abrir una nueva batalla por el liderazgo del fútbol femenino continental. Y precisamente ahí aparece la pregunta que terminará definiendo si esta decisión fue realmente histórica. ¿Recordaremos el fichaje de Ona Batlle como un gran acierto individual o como el movimiento que aceleró una nueva distribución del poder en el fútbol femenino europeo? Con el paso del tiempo, los grandes fichajes suelen juzgarse por los títulos que ayudan a conquistar. Sin embargo,
Algunos terminan siendo recordados por algo aún más importante, cambiar la percepción de un proyecto entero. La llegada de Ona Batlle al Arsenal tiene el potencial de entrar en esa categoría. No porque una sola futbolista transforme por sí misma el destino de un club, sino porque representa la unión entre una ambición personal y una institución decidida a competir por todo. Cuando ambas visiones coinciden, el impacto suele ir mucho más allá del terreno de juego. Para el Arsenal, esta incorporación fortalece una idea que viene tomando forma desde hace varias temporadas. El objetivo ya no es protagonizar campañas destacadas de manera aislada, sino construir una cultura ganadora capaz de mantenerse en el tiempo. La experiencia de Ona en escenarios de máxima presión, su conocimiento del fútbol de élite y su mentalidad competitiva pueden convertirse en elementos fundamentales para consolidar esa identidad. En equipos que aspiran a dominar Europa, la calidad individual es importante, pero la experiencia para gestionar los momentos decisivos suele marcar la diferencia. Mientras tanto, el Barcelona afronta un desafío que también puede convertirse en una oportunidad. A lo largo de su historia reciente, el club ha demostrado una notable capacidad para reinventarse sin renunciar a su estilo. Si consigue repetir ese proceso, confirmará que su mayor fortaleza sigue siendo un modelo deportivo sólido y no la dependencia de nombres concretos. En cambio, si la reconstrucción resulta más compleja de lo esperado, el resto de Europa interpretará que el ciclo de dominio absoluto ha comenzado a dar paso a una competencia mucho más abierta. Más allá de los escudos involucrados, este movimiento refleja el extraordinario crecimiento que vive el fútbol femenino internacional. Hoy las grandes decisiones deportivas están impulsadas por proyectos ambiciosos, inversiones sostenidas y ligas que ofrecen escenarios cada vez más competitivos. Esa evolución beneficia al espectáculo, eleva el nivel de exigencia y obliga a todos los clubes a innovar para mantenerse en la élite. La consecuencia más positiva es que cada temporada promete ser más impredecible que la anterior. Por eso, el fichaje de Ona Batlle no debería entenderse únicamente como una transferencia de mercado. Es el reflejo de un fútbol femenino que ha alcanzado un nuevo grado de madurez, donde las jerarquías ya no son permanentes y donde cada decisión estratégica puede redefinir el mapa competitivo de Europa. Si el tiempo confirma las expectativas, este verano no será recordado solo por el cambio de camiseta de una de las mejores laterales del mundo, sino por el momento en que el equilibrio de poder empezó a desplazarse con más fuerza que nunca.